Nuestro primer facilitador invitado es Carlos Arias Reggetti, quien nos hablará sobre ética y liderazgo, principios fundamentales para el éxito en las organizaciones. Carlos Arias Reggetti es miembro de la directiva del Foro Mundial de Filosofía desde el año 2015. Fue reconocido como socio global del siglo XXI. Es escritor de varios libros, teorías y métodos educativos, así como conferencista internacional y uno de los pocos promotores de la nueva filosofía Brain Concept. Actualmente se desempeña como consultor corporativo y de tecnologías blockchain a nivel mundial. RILA Online entra en acción. Perdón, se me congeló un momento la pantalla. Avísenme si pueden ver mi presentación. Ahí está bien. Perfecto. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Espero que pueda contribuir en la formación de estos jóvenes líderes. Para mí ha sido un placer, o es un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un punto que quizá pueda ser fastidioso, la gente pueda creer que sea fastidioso, el tema de ética, el tema de principios, son temas que la gente de repente siempre le hablan en los colegios, en la casa, pero realmente es más interesante lo que podamos creer, y es algo que no solo es interesante, sino que es útil para todo lo que hacemos. Voy a iniciar con una historia para ayudarnos a entrar en contexto de los mensajes que quiero transmitir. La historia es sobre el sapo y el alacrán, quizás algunos lo conozcan, pero quienes no, se trata de un alacrán que desea cruzar un río y ve a un sapo y le pide ayuda para cruzar el río. Entonces el sapo le dice que, bueno, que no sabe si hacerlo porque no confía en él, porque si lo pica puede morir, entonces es algo que no está dispuesto a correr ese riesgo, pero el alacrán le dice que no, que si lo llega a picar, pues ambos se hundirían y ambos morirían, entonces no tiene sentido hacerlo. En medio del río, el alacrán pica al sapo, y el sapo, ya que va a morir, le pregunta por qué lo hace. Y el alacrán le dice que porque es su naturaleza. Al final, esa naturaleza de la que habla el alacrán es nuestra ética. La ética es aquello que nos dice, a un nivel personal, lo que está bien o está mal. Es así de sencillo. Es la manera más sencilla de entender qué es la ética. Entonces, esa naturaleza, nuestra ética, se manifiesta primeramente con nuestro sentido común. Si nuestra ética se trata de considerar lo que es bueno o malo, entonces la ética se manifiesta en todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Por ejemplo, si como parte de mi ética considero que ser ofensivo es algo malo, entonces mis decisiones y acciones se basarán en ese principio. Si por el contrario considero que ser ofensivo no es malo, entonces tomaré acciones y decisiones bajo ese principio. Sea cual sea la manera en que se maneje, la gente lo verá y mi ética determinará mi forma de ser. De acuerdo a mi ética y a las decisiones que yo tome, la gente podrá confiar en mí o no. Por lo tanto, la ética está íntimamente vinculada a la confianza. La ética, por lo tanto, no se trata de, como les dije en un inicio, de que es un tema tedioso, con el que mis profesores o mis padres me fastidian, sino que es un tema que es muy importante, que nos ayudará a entender cómo poder tener éxito en nuestras vidas y prácticamente todo lo que hacemos. A ver, déjame ver aquí para que se pueda entender un poquito mejor la idea. Estoy viendo los primeros conectados aquí. Tengo a Claudia Gómez. Claudia Gómez, te voy a permitir hablar un momentico. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te casarías con alguien en quien no confías?
Por supuesto que no. No, ¿verdad? Vamos a No. ver otra persona acá para hacer otra pregunta. Puede parecer obvia. Malcolm, no veo completo el apellido, supongo que es Ballesteros. Ah, no, Ballesti. ¿Estás ahí, Malcolm? Hola, ¿Qué sí, tal? Malcolm, bienvenido. Una pregunta. ¿Tú iniciarías un negocio con alguien en quien no confías? no, no quería tocar eso. No, No, no ¿verdad? sería. No tiene sentido. La confianza es un tema que ustedes van a vivir a lo largo de sus vidas una y otra vez de muchas maneras. Entonces, como verán, entender la ética es importante porque de acuerdo a la ética que desarrolles, tomarás decisiones y actuarás de una manera. Y de acuerdo a esa manera en que tú te desenvuelvas, la gente confiará en ti o no. Entonces, si la gente confía en ti, porque tienes un buen criterio sobre las cosas, normalmente esto termina convirtiéndote en un líder. Hay un dicho que dice que un líder no nace, sino que se hace. Es decir, el líder no es líder porque tenga una posición, porque haya nacido en una familia, o porque tenga dinero o no tenga dinero, sino porque la gente confía en él. Eso es algo que no se compra. Entonces, recapitulando, la importancia de la ética es entender lo que es bueno o es malo para ti, lo que te hará tomar decisiones y acciones, y lo que hará finalmente que la gente confíe en ti. Finalmente, esta confianza va a hacer que la gente te vea como líder o no. Ahora, si la ética se trata de tomar decisiones o tener una manera de ser, quiere decir esto que existen varios tipos de ética y por ende la gente puede ver como líder a unas personas y no a otras. La respuesta es sí. Vamos a irnos a un extremo. Vamos a ver, por ejemplo, el caso que todo el mundo conoce, que es Adolf Hitler. Una persona con una ética muy controversial, una ética que se basaba en principios nacionalistas, y eso lo hizo actuar de una manera con la que la gente bajo ese mismo pensamiento nacionalista se sintió identificada. Por ende lo vieron como un líder. Esto nos permite entender por qué gente que piensa distinto a nosotros puede llegar a ser líder para ciertas personas, aunque nosotros en realidad no entendamos cómo es que esa persona puede llegar a tener tanta persuasión o tanta, ¿cuál es la palabra? Eh, pueden afectar tanto en las personas y puedan estas personas seguirlo ahí. Entonces, ¿cómo saber, bajo este criterio, bajo este concepto, cómo saber cuál es la ética correcta? La respuesta es sencilla. Los seres humanos tenemos distintos niveles de organización. Tenemos uno a nivel individual, una organización a nivel social, una organización a nivel humano y uno a nivel universal. Que este universal incluye a la naturaleza también. Mientras más universales sean nuestros principios éticos, más correctas serán las decisiones que tomemos. Es decir, si nuestra ética se basa en principios individualistas, difícilmente podremos calar o ser entendidos por otras personas. Si nuestra ética, por otro lado, se basa en principios sociales, entonces podremos identificarnos con algunas personas de esa sociedad en específico. Porque una sociedad no se trata solamente de una ciudad o de un país. Puede ser un grupo de gente con las mismas ideas, como por ejemplo los nazis, el ejemplo anterior que les di. Si nuestra ética se basa en principios humanos, seguramente tomaremos decisiones que den resultados positivos para todas las personas y por ende seremos un líder a nivel mundial. Pero si además de la humanidad consideramos a la naturaleza, todas nuestras acciones y decisiones estarán basadas en el bien común y no afectaremos dañinamente a nadie. Mientras más universales sean nuestros principios éticos, más oportunidades tendremos de ser líderes y mantenernos como líderes. Esto es importante, porque yo puedo ser líder bajo un concepto individualista, social, pero tarde o temprano ese liderazgo cae. Ya vamos a ver, porque con estos ejemplos. A ver, esto y yo soy ese puntico azul.
Yo pienso en mí y solo en mí. Como dicen por ahí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero resulta que yo formo parte de una sociedad. Obviamente, 30 minutos es muy poco para explicar filosóficamente cómo estamos todos conectados en una sociedad, pero lo que debemos saber es que si yo le hago daño a una persona dentro de mi sociedad, eso es una cadena que tarde o temprano termina haciéndome daño a mí también. Bien sea porque esa persona o sus familiares quieran vengarse, bien sea porque me demanden y yo vaya preso por esas acciones que cometí contra esa persona, bien sea porque el mal que yo le hago a otra persona simplemente esa persona le afecta en su día, lo pone de mal humor y esa persona también hace actos contra otras personas y esas otras personas al final me lo hacen a mí, etc. Hay muchas forma de entender de una manera práctica y sencilla como lo que yo le haga a una persona dentro de mi sociedad me puede eventualmente afectar a mí. Asimismo, funciona a nivel humano. Si un país ataca a otro país, ese país que ataca también se ve perjudicado. Bien sea porque no pueden mantener acuerdos comerciales con otros países, bien sea porque perderá aliados estratégicos por haber tomado una postura de ataque o agresiva contra otra nación, bien sea porque en el país que ataco hay ciudadanos de mi país que también se ven afectados, que pueden haber incluso familiares, etc. Finalmente, tenemos la naturaleza, el planeta Tierra. Si destruimos a la naturaleza, es obvio que eso tarde o temprano nos afectará a nosotros también. En conclusión, si atacamos a otros, eso tarde o temprano nos afecta a nosotros. Si atacamos a otra sociedad, eso tarde o temprano afecta a la nuestra y finalmente a nosotros como individuos. Si afectamos a la naturaleza, eso tarde o temprano afecta a la humanidad, a mi sociedad y a mí como individuo. Vamos a entrar un poquito más en materia y ver de una manera más técnica cómo funciona este asunto de la ética, porque es importante. Hablemos sobre los valores. Un valor, de una manera muy fácil y sencilla de explicar, es todo aquello que promueve la conservación de un individuo. Repito, un valor es todo aquello que promueve la conservación de un individuo. Vamos a analizar cómo un valor tan importante como el amor, que podríamos considerarlo uno de los más importantes, puede fácilmente convertirse en un antivalor si no practicamos una conciencia universal. Si tenemos como principio el amor hacia una persona, ¿ok? En un nivel individual, pues esta persona puede ser mi pareja, puede ser mi hijo, puede ser X, una persona en específico. Entonces, esa persona, para mí, estará por encima de la sociedad, de la humanidad, de la naturaleza, de todos los sistemas, de otros sistemas a nivel de organización. En este sentido, yo podría hasta matar, como dicen, yo puedo matar por mi hijo. Resulta que tu hijo es, como dicen, una persona sin escrúpulos, que le hace daño a la sociedad. Entonces, yo voy a anteponer mis intereses por mi hijo, aunque esta persona sea alguien que haga daño a la sociedad. En este sentido, como vimos en la lámina anterior, al hacerle daño a otras personas, eso tarde o temprano me afecta a mí. Por lo tanto, el amor, siendo uno de los valores más importantes, si se aplica de manera individualista, en realidad se convierte en un antivalor. ¿Por qué? Porque si el concepto de un valor es aquello que promueve mi conservación, pero yo por tener amor hacia una persona, yo le hago daño a otras para conservar a esta, eso eventualmente me va a afectar a mí, el daño que yo estoy haciendo a la sociedad. O sea, el amor, bajo esta perspectiva, no calza, no entra dentro del concepto de lo que es un valor que me ayuda a conservarme. Entonces se convierte en un antivalor. De la misma manera, si yo aplico el amor a nivel social, podríamos llamarlo nacionalismo. Si amo a mi país por encima de otros países, entonces puedo hacer cosas que le hagan daño a otros países y como vimos anteriormente, eso tarde o temprano me afecta a mí. Eso lo vemos muy seguido en dictadores. Por lo tanto, aplicar a un nivel social el amor, eso también es un antivalor. ¿Ok?
No estaba poniendo aquí. De la misma manera, siguiendo. La humanidad, amor por la humanidad. Yo tengo amor por la humanidad, pero destruyo la naturaleza. ¿Ah? Entonces la naturaleza nos pasa factura. Eso tarde o temprano me va a afectar a mí como individuo también. El amor a la humanidad por encima de la naturaleza tampoco permite que nos conservemos. Es decir, no entra dentro de la definición de lo que es un valor. Y por ende termina siendo un antivalor también. Solo si aplicamos el amor a un nivel universal que no destruya ni afecte negativamente a la naturaleza, a la humanidad, a mi sociedad y a mí como individuo, es que el amor termina siendo un valor. ¿Ok? Este ejemplo es un pequeño ápice, es un ejemplo muy pequeño de cómo nuestra ética puede influir en la manera en que pensamos y en la manera en que actuamos. Esto es una centésima parte de la manera que está construida nuestra conciencia. Que la conciencia está conformada por muchos valores, antivalores, principios, etc. Entonces, la ética, para retomar este tema, los temas anteriores, dependiendo de la ética que tengamos, eso nos hará tomar decisiones y acciones que generarán confianza en algunas personas y estas personas nos verán como líderes. Pero al ser considerados como líderes, inicia una gran responsabilidad porque eso no acaba ahí. Esto es un ciclo de nunca acabar. Como líderes, seguiremos tomando decisiones y llevando a cabo acciones que harán que la gente confíe o desconfíe en nosotros. Y por ende, nos mantendremos como líderes o no. Lo que deben saber es que para mantener su liderazgo, deben saber cultivar y desarrollar una conciencia universal. Porque así mientras el ciclo se repita, ganaremos cada vez mayor confianza en la gente y por ende cada vez más gente que hará nosotros como líderes. Si un líder se hace líder por ideas sociales o individualistas, tarde o temprano, como le dije anteriormente, esa gente cae en su posición como líder. De eso pueden estar seguros. Vamos a analizar un poquito más a profundidad de qué se trata este tema de liderazgo. Porque es importante entender su relación con la ética. Aunque ustedes no lo quieran, ni tengan un negocio propio, ustedes siempre pueden ser vistos como líderes por muchas personas, familiares, hijos, sobrinos, nietos, amigos, colegas de trabajo, etc. El liderazgo, como dice John Maxwell en su libro, es de 360 grados. Hay un libro que se llama Liderazgo de 360 grados, que, como les dije, el líder no nace, se hace. Entonces los líderes pueden ser, cuando habla de un líder de 360 grados, quiere decir que puede ser un líder del mismo nivel que tú, o puede ser superior a ti en tu trabajo, o puede estar incluso por debajo de ti en tu trabajo. Okay, cualquier persona puede ser un líder. Entonces, lo quieran o no, ustedes tienen que entender la importancia de la ética, porque mucha gente va a seguir el ejemplo de ustedes. Y ya que es un tema que es obligatorio, lo mejor es dejar algo bueno en el mundo, ¿no creen ustedes? Si ya me van a seguir, pues vamos a entender bien cómo es este tema de la ética, que me pueda al final convertir en un buen líder. Pero si quieren cultivar aún más el liderazgo, un punto importante a entender es que el líder no dirige, el líder guía, que es muy distinto. Y guía sobre todo con su ejemplo. Yo, por ejemplo, soy teniente retirado de la Fuerza Aérea Venezolana. Y una de las cosas que aprendí es que el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única. El líder solo sobresale por sus acciones y por sus ideas, no por lo que diga de sí mismo. Si entendemos la ética bajo estos tres atributos o fortalezas, veremos que son sentido común, confianza y liderazgo. Veremos a la ética como un superpoder, el superpoder de materializar o de manifestar los sueños. ¿Por qué? Primero, porque de acuerdo a mi ética tomaré decisiones y actuaré de una manera. Estas decisiones pueden ser trascendentales y esa trascendencia nos puede llevar a hacer cosas increíbles. Segundo, hacer cosas increíbles asombrará a la gente de nuestras capacidades y hará que la gente quiera trabajar con nosotros para ayudarnos a construir esas cosas increíbles.
Tercero, mientras más gente nos ayude a construir cosas increíbles, mayor capacidad de liderazgo tendremos. Lo que hará que la gente cada vez confíe más en nosotros y lo que hará que la gente sea más leal a nosotros. Que las decisiones que tomemos, por más locas que sean, la gente nos ayudará a alcanzar esas locuras. Cuarto, por último, se preguntarán, ¿qué tiene que ver Iron Man con todo esto? Y es que Iron Man es eso. Es un ser humano normal, sin poderes como Superman, sino con una gran capacidad de manifestar los sueños y hacer que la gente lo ayude a construir esos sueños. De eso se trata Industria Stark. Industria Stark no es Iron Man, es la capacidad de un hombre de materializar grandes ideas. Y eso simplemente le dio a Tony Stark suficiente dinero para construir un traje de Iron Man. Eso es todo. Ahora, ¿todo esto que he hablado funciona en la realidad o es solo en las películas de Marvel? La respuesta es sí. A los 24 años comencé a dictar conferencias en toda Venezuela. A los 25 años comencé a dictar conferencias y a tener negocios en varios países. A los 26 años comencé a formar parte de la junta directiva del Foro Mundial de Filosofía sin haber estudiado filosofía. Hoy en día soy consultor corporativo y de cumplimiento para empresas financieras sin haber estudiado Derecho. Manejo fondos de inversión sin haber estudiado finanzas. Desarrollo sistemas de estudio sin haber estudiado educación, entre otras cosas que yo hago. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Materializo sueños. ¿Cómo? Ya saben cómo. Sentido común, confianza y liderazgo. Hoy en día he dictado conferencias en muchos países. De hecho, la semana que viene me voy a México a dictar una conferencia ya que me invitaron. Tengo varios negocios, he ayudado en muchísimos proyectos, conozco como 30 países, todos he viajado mucho por trabajo, por proyectos, y tengo grandes relaciones con gente importante en todo el mundo. Esta capacidad de materializar los sueños hace que pueda participar en muchísimos proyectos, porque hay mucha gente confía en mí. Les voy a contar una historia interesante de cómo tu ética te puede ayudar a tener éxito siempre. Una de mis empresas es Mercury Cash, que es esta que está aquí abajo. Es un exchange de criptomonedas. El año pasado, honestamente, tuve problemas con el socio principal y me botó de la compañía, sí mismo, me botó. Salí por la puerta chiquita, pero eso sí, con la frente en alto. Me botó porque supuestamente yo llevaba a cabo actividades que generaban conflictos de interés. En otras palabras, cuestiones éticas, porque se trata de temas de confianza. Obviamente esto no era cierto. Más adelante, o sea, hablamos más adelante, hace 4 semanas más o menos, la junta directiva de la compañía me llamó porque tenía muchos problemas con este CEO. Quien me votó fue el CEO, el socio principal. To make the story short, para acortar el cuento, terminé siendo miembro de la junta directiva nuevamente, me nombraron Chief Operating Officer de la compañía y no me nombraron Chief Executive Officer, o sea, CEO, porque estamos por convertirnos en un banco y se necesita gente con por lo menos 20 años de experiencia en temas bancarios y yo obviamente no lo tengo. Votamos al CEO, votamos a su esposa, que era la Chief Operating Officer, y bueno, estamos ahorita en camino a convertirnos en un banco, contratamos a un CEO y estamos ahora a punto de convertirnos en una compañía de entre 700 y 1.000 millones de dólares. Hoy en día nuestra compañía vale 100 millones de dólares. Entonces, como verán, desarrollar una ética universal ayuda muchísimo, porque la gente confía en ti. Si confía en ti, querrán asociarse contigo. Y hasta, bueno, en mi caso, yo tuve hasta la suerte de conseguirme una esposa bonita porque las mujeres necesitan eso, alguien en quien confiar. Yo de repente no tendré más dinero que todo el mundo, pero por lo menos pueden confiar en mí. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. 30 minutos es muy poco para hablar de temas tan importantes como estos. Traté de resumirlo. Ya llevo 26 minutos, creo. Entonces, espero que aunque sea un poco, este conocimiento les ayude a ser mejores personas y mejores líderes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, a ti por tu acertada intervención sobre un tema tan importante como la ética. A continuación vamos a abrir nuestro ciclo de preguntas. Quienes tengan algún interrogante o algún comentario que hacerle a nuestro querido ponente, pueden hacerlo por favor abriendo su micrófono o a través del chat. Vamos a empezar por aquí con una preguntita que tengo yo, en realidad. ¿Qué significa la ética profesional? ¿Qué diferencia tiene esto con el concepto normal de la ética? Sí, la ética profesional es, a ver, hablamos de que la ética es lo que te dice a ti lo que está bien o está mal, ¿no? Entonces, sucede que a nivel profesional, en tu profesión, hay cosas que varían en ese concepto. Porque, por ejemplo, para mí está mal tocarte la entrepierna, pero para un ginecólogo no. Entonces, la ética profesional es hacer estas cosas que la sociedad te permite hacer, que a una persona normal no le permite, que se lo permite hacer por su profesión. Entonces, la ética profesional es utilizar ese poder que te da la sociedad, que se lo da el ginecólogo, que se lo da el policía, que se lo da el abogado, que se lo da el juez, para usarlo correctamente, no para su beneficio personal. Buenísimo, Carlos. Por aquí en el chat, Daniela López manda a decir que fue una excelente ponencia. Y César Castillo nos pregunta, ¿cómo separas la ética de la moral o viene siendo algo que va de la mano? Ok, la ética, como les dije, es lo que nos dice a nivel personal lo que está bien o está mal. La moral es, para decirlo en los mismos términos sencillos, es lo que te dice a nivel social lo que está bien o está mal. Por lo tanto, la moral se compone de costumbres, de leyes, de una serie de factores sociales, mientras que la ética son factores personales como los principios, los valores, etc. Entonces, en teoría, yo pienso que cada persona termina de construir su conciencia principalmente basado en la sociedad en la que se desenvuelve. Normalmente tu ética, su primer punta de desarrollo, por así decirlo, se basa en las costumbres morales de donde tú te naces, donde tú creces, donde tú te desenvuelves. Por ejemplo, para mí, golpear a una mujer está mal, ¿sí? Yo me formé bajo ese criterio y es lo que las normas morales dictan en mi país y en mi casa, donde yo crecí. Pero si nos vamos a Afganistán, tú tienes derecho a golpear a tu esposa. Incluso tú puedes matar a una mujer por haber sido violada, cosas horribles, y las matan a pedradas. Entonces, la ética de esa persona le dice que está bien porque eso es lo que su moral o el contexto moral de su país le establece. Entonces, ¿por qué es importante entender la diferencia? Porque yo tengo mi ética y si me voy a Afganistán no quiere decir que yo puedo entonces golpear a las mujeres porque simplemente estoy ahí. Pero sí es entender ese contexto moral para poder de alguna manera yo poder desenvolverme dentro de ese sistema moral. Esa es la diferencia. Buenísimo. Por aquí tenemos a Claudiana Figuera con la mano levantada para que le den la palabra y ella pueda hacer su pregunta. Hola, mi nombre es Clau. Una pregunta. Entendemos que la ética está directamente relacionada con las convicciones de cada persona, es decir, va relacionada con los valores que tenga cada quien. Tengo una pregunta un poquito enredada porque estos valores, o sea, nosotros nos inculcan los valores desde siempre, desde que estamos muy pequeños, pero la ética puede irse modificando dependiendo de las modificaciones que sufre una cultura. Es decir, antes, por lo menos el movimiento feminista, antes era normal que a una dama se le concediera el asiento, ahora hay personas que se ofenden, ¿no? Entonces, estos valores van cambiando dependiendo de cómo van avanzando las culturas, o la ética siempre sigue igual. Bueno, Claudiana, gracias por tu intervención. Muy bien la pregunta. Como les dije, la ética es a nivel personal. Y por principio de conservación, los seres humanos siempre estamos cambiando. Nunca vamos a ser el mismo.
Si tú eres la misma persona de hace 10 años, algo está muy mal contigo. Es imposible. Por ende, la ética siempre está cambiando también. Les dije que la ética está relacionada con nuestro nivel de conciencia. Entonces, la conciencia, lo que pasa es que, como les dije, en realidad es un tema muy complejo porque hablamos del ser humano, que es el ente más complejo que conocemos, que está compuesto por 4 dimensiones, entre esas la espiritual, que la espiritual está compuesta además por la parte cognitiva, la parte de razonamiento, la parte metafísica, que son los sentimientos, está por ya el nivel consciente, y todos estos factores juegan dentro de nuestra percepción de la realidad y que van construyendo esa ética personal. Como les dije, yo de repente tengo una manera de pensar bajo que me da mis criterios para actuar y pensar de una manera, pero si me voy a otro país, puedo ver cosas que afectan esa conciencia que yo tengo y obviamente mi ética va cambiando también, porque es a nivel personal. Entonces la respuesta es sí, siempre está cambiando nuestra ética. Gracias. Yo voy a aprovechar aquí a hacer 2 preguntas mezcladas que están aquí en el chat. La de María Alejandra, que nos pregunta que tiene la duda de cómo podemos desarrollar a profundidad la ética universal, y con eso aprovecho y mezclo una pregunta de Carelia, disculpa, de otra persona aquí más arriba que no la logro leer, que pregunta, Darley Álvarez, que pregunta de qué libro nos recomiendas para entender de manera más profunda la ética. Perfecto. La primera no alcancé a escribir quién la hizo. ¿Cómo desarrollar la ética universal? Bien, bueno, como les dije, tratando de ser muy breve en la presentación, la ética universal, lo primero es desarrollar un criterio filosófico. ¿Ok? En lo personal, yo, desde que descubrí en la filosofía Prim Concept, del maestro Fidel Gutiérrez Vivanco, entendí cómo poder aplicar los principios y leyes universales a todos los aspectos de mi vida. ¿Qué significa esto? Significa que, a ver, dicho de una manera práctica, la ley de la gravedad es una ley científica que se aplica en el campo físico, de la física, ¿sí? Asimismo, existen leyes biológicas que se aplican a entes biológicos. Tenemos leyes químicas que se aplican a fenómenos químicos, etc. Estas leyes son verdades, ¿ok? Son un alto nivel de conocimiento. Se aplican, quieras o no, creas en ellas o no. A nivel filosófico, existen también leyes que se aplican a todo lo que conocemos, no solo a un fenómeno específico del universo, como en el caso de las leyes físicas, científicas, sino a todo lo que conocemos. Estos principios universales, o estas leyes universales, sería bueno entenderlas, porque al yo entender principios y leyes universales que se aplican a todo lo que conocemos, a todos los fenómenos del universo, y por ende, a todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, entonces vamos a poder desarrollar más una ética basada en principios universales. Y vamos a poder tener la capacidad como líderes, porque eso nos va a diferenciar muchísimo. Esto que les estoy diciendo es importante que lo entiendan. Como les digo, el tema de la ética no es un tema aburrido que me enseñó mi mamá, mi profesor, es un tema que ustedes necesitan entender. Entonces, el consejo que les puedo dar es buscar criterios filosóficos universales que les ayuden a desarrollar ese criterio universal y puedan implementarlo en sus vidas. ¿Ok? En lo personal, yo lo conseguí con la filosofía Prim Concept. Si quieren, tomen nota, filosofía Prim Concept, lean sobre eso, busquen al autor, que es el doctor Fidel Gutiérrez Vivanco. Para mí es el nuevo Sócrates de la modernidad, y yo del Platón, porque soy su alumno, pero es importante, ¿ok? Espero que se haya respondido bien la pregunta. Con respecto al libro, para entender la ética, mi libro. Es que es difícil recomendar un libro porque los conceptos que les he brindado son conceptos propios que he ido desarrollando a lo largo de los años.
Hay un libro que yo escribí que se llama Ética del Venezolano, un factor determinante, que, bueno, sin embargo, ese libro está muy outdated. Yo estoy por publicar un nuevo libro. Es difícil porque los libros de ética que existen hoy en día están basados en los criterios del filósofo o del autor que lo escribió, no en base a que principios y leyes universales. Son conceptos que en lo personal, por eso a los 26 años comencé a ser parte de la directiva del Foro Mundial de Filosofía, a pesar de no haber estudiado ni siquiera filosofía, porque empecé a darle a entender al mundo de la filosofía que la filosofía no se trata de lo que yo pienso como filósofo, se trata de poder entender principios universales para poder yo integrarme a todas las personas. Yo puedo tener debates con un musulmán, un cristiano, un judío y no vamos a entrar en pelea. ¿Por qué? Porque me baso en principios universales. No en lo que me dijo Jesucristo, lo que me dijo Mahoma, Entonces, bajo ese principio es difícil recomendarles un libro de ética, pero quien me quiera escribir, estoy a la orden, pueden conseguir mis contactos por medio de los organizadores. Yo estoy completamente a la orden. Para mí es un honor y un deber moral guiar a los jóvenes bueno, en todos estos temas nuevos que están surgiendo de cómo implementar en el mundo moderno o en la actualidad todos estos conceptos filosóficos. Antes de darle la palabra a Jonathan, que tiene la mano levantada, yo necesito decir que me hace mucha gracia cada vez que dices que no estudiaste filosofía, porque yo sí la estudié y me parece que es todo un éxito que sea parte de la filosofía sin haber estudiado. Me parece increíble. Pero bueno, tiene la palabra Jonathan, que tiene la manito levantada. Ok, buenas tardes. Mira, ¿qué consejo nos das para transmitir ese liderazgo, esa ética hacia nuestros colaboradores de trabajo? Bueno, como les dije, el consejo más importante yo creo que les puedo dar es que existen niveles de conocimiento. Todavía te estás riendo, Mara. Okay, existen niveles de conocimiento, ¿ok? Lamentablemente, el nivel de conocimiento más común son las opiniones. La gente se basa y se maneja en base a sus opiniones. Y resulta que las opiniones son el nivel más bajo de conocimiento. Mi sugerencia es buscar siempre la verdad. Existe una falsa concepción y una moda tonta desde hace muchos años, hace yo creo que ya como 20 años, de que la verdad es relativa. Cosa que me parece absurdo que todavía se piense después de 20.000 años de existencia de la humanidad, cuando la verdad, como les dije en ejemplos anteriores, existe y lo puedes encontrar, por ejemplo, en leyes universales o en leyes científicas que van a funcionar, creas o no creas en la gravedad. Si te lanzas a un edificio vas a caer, ¿ok? Entonces, si tú te basas en leyes, existen muchas leyes, existen leyes científicas, existen leyes sociales, existen leyes filosóficas, existen leyes espirituales, leyes universales. Si tú basas tu conocimiento en leyes, nunca vas a poder dar pie a que alguien diga, Jonathan es un bruto, no sabe de lo que habla. O Jonathan hace las cosas mal, porque no sabe lo que está haciendo. Y como les dije en un principio, el liderazgo se trata de confianza. Tú no vas a seguir a alguien que crea que eres bruto, que crea que no sabes lo que estás haciendo, que cree que, ¿sabes? Pues para que tú puedas generar confianza, tienes que tener autoridad en las cosas que haces y en las cosas que dices. Y para tener autoridad, debes estar seguro de lo que estás haciendo y de lo que dices. Y para estar seguro de lo que estás haciendo y lo que dices, tienes que estar basado en verdades, no en opiniones. No es lo que yo crea. Mi sugerencia, no hables con tus colegas o con personas con las que trabajas basado en lo que tú crees. Básate siempre en verdades, en hechos. Básate en leyes. Básate en fenómenos que puedan ser casos de estudio. No es lo mismo hablar, como dice uno, tonterías, inventando de, no, bueno, porque esta empresa hizo aquello, a tú decir con hechos, no, esta empresa hizo esto, aquí están las estadísticas. Tenemos que seguir este modelo. Eso es lo que te da seguridad y es lo que hace que la gente te siga. Muchísimas gracias, Carlos. Por acá tienes un mensaje de excelente presentación, muy buen tema con una gran importancia para ser mejores líderes. La confianza es la clave.
Bueno, muchachos, hemos Así es. concluido con el ciclo de preguntas. Muchas gracias por sus intervenciones. Carlos, te reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación en RILA Online con este certificado que también ha sido enviado a tu correo electrónico. Muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido y haber realmente brindado conocimientos que les sean útiles a sus vidas, como les dije anteriormente. Estoy completamente abierto a ayudar y a guiar a cualquier persona que lo necesite a nivel personal, a nivel de organización o en cualquier otro nivel. Muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Arias Reghetti por su destacada participación como facilitador en el seminario de Rotary para líderes jóvenes, organizado por los distritos 4370 y 4851, el día 5 de noviembre del 2021, brindando una charla inspiracional denominada Ética y Liderazgo, principios fundamentales para el éxito en las organizaciones, contribuyendo así con la formación de jóvenes en temas de liderazgo y servicio. Gracias nuevamente, Carlos.